Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. En este caso estamos viendo 4 termomagnéticas que las tenía marcadas porque tenían algún problema. Estas con una cinta y estas dos tenían un cartel que dice un polo abierto, y esta X, y esta otra dice que salta sin sobrecarga. Bien, sí, recuerdo que vamos a centrarnos en estas dos. Sika, marca Sika. Bueno, como ustedes saben, yo no soy de hablar mal de Sika. Siempre usé muchos materiales de esta marca. Siempre me dieron buenos resultados. La verdad que es la marca que más usé y la que menos vi fallar en proporción. Pero igualmente, como ustedes saben, para tener una buena estadística se necesita muestreo. O sea, de cada marca un número determinado de térmicas probadas, instaladas, reparadas, cambiadas, que puedan dar una información útil. No es útil así al voleo, o sí, ¿no? Como siempre les digo, por ejemplo, mi experiencia con los diferenciales ABB Tubio fue nefasta. En una época me acuerdo que tenía una caja así como esta, pero eran todos diferenciales ABB Tubio. También me dijeron que eso pasaba porque eran falsos, que eran chinos. Yo hice un video mostrando la cajita, el folleto que trae. Vamos a ver si me puedo mostrar. El folletito mostrando que era original, todo. O sea que no era falso. Este diferencial lo compraron, nunca lo pudieron usar. Unos cuantos años, creo que no está normalizado, pero era de una marca supuestamente top, digamos, en el mercado. Y vi mucho fallar. Si quieren buscar ABB, tu canal JDB, ABB Tubio, van a ver cuántos videos que hice mostrando cómo me encontraba en tableros que no funcionaba, cómo los probaba, hasta cómo desarmé uno para ver qué podía hacer. La verdad no lo encontré, que era lo que tenía. Bien, pero estábamos hablando de las termomagnéticas. ¿Cómo probarlas y qué tipo de fallas pueden tener? Bien, vamos a empezar explicando de más simple a más complejo. La termomagnética es un dispositivo eléctrico de control y protección. ¿Qué tiene? La palanca, bueno, tiene todo un receptáculo, obviamente. Tiene un enganche a algo que se llama riel DIN, que va en el fondo de lo que es un gabinete de tablero. A ver si lo puedo mostrar. Acá tengo un riel DIN. Acá vemos un riel DIN. Bien. Tiene todos los datos de certificaciones, IRAM, Buró, los datos de la marca. Por supuesto tiene que tener bueno, la marca, la curva, que es esta letra. Las más comunes son la C, 10, que es el calibre, o sea, cuánto es la corriente máxima que puede soportar la carga. Tiene otro dato que si nos muestra la cámara, a ver, vamos a hacer zoom, eso, y foco. Bien, ¿ven este número chiquito, 3000? Esto es la IQ. 3000 significa que esta termomagnética puede soportar una corriente de cortocircuito de 3000 amperes. Es 3000 o 3KA, que son también 3 por 1000 amperes. Y bueno, sí, por ahí alguien se sorprenda que diga, ¿cómo una corriente de cortocircuito de 3000 amperes? Sí, puede pasar que, bueno, la red tiene determinadas potencias según el lugar donde se encuentre ubicada la medición o el transformador o el tablero o la caja de toma, porque depende justamente de la potencia que tiene en ese lugar la red, la potencia eléctrica.
Por eso hay de distintos valores. Esta, por ejemplo, 3000 es para una casa, o un comercio, o una oficina chica. Después hay de 4500, de 6000, de 10000, que obviamente van a ir más aguas arriba, más cerca de lo que son las líneas de distribución, que tienen mucha más potencia. En el momento del cortocircuito, las corrientes instantáneas pueden ser de cientos o miles de amperes. Y pueden llegar, por ejemplo, si yo esta llave de 3000 amperes la instalo en la entrada de una red de potencia, que baja de un transformador de una zona donde hay fábricas, y la red está pensada, calculada para grandes potencias, y hay un corto a la salida de esta termomagnética, la corriente puede superar ampliamente los 3000 amperes, ampliamente. Por eso se podría arruinar, porque está pensada para 3000 amperes. Esta llave tiene que ir debajo de los fusibles de acometida, que cada día se usan más este tipo de fusibles. Bueno, este es medio grande, se llama NH, pero después vamos a hacer un video hablando de los NH que son. Antes se usaban en las cajas de toma a rosca tipo Edison, o Goliath, que eran hasta 100 amperes, creo. Y los tipo NH como este que mostré recién cada vez se usan más. Pero volvamos a la termomagnética. Bueno, les decía, este valor va a determinar en qué parte de la red va a ir esta termomagnética. Estas son para casas, para tablero seccional. Podría ser para tablero principal, aunque para tablero principal idealmente tendría que ser de un IQ un poco más alto. IQ, intensidad de corte último, intensidad de cortocircuito. C, la curva. 10, el valor, el calibre. Por ejemplo, 10 amperes es para cable de 1,5. El cable de 1,5 soporta una corriente máxima continua de 13 amperes. Si nosotros ponemos una termomagnética, ahora vienen de 10 y de 10 pasan a 15 o 16. De 15 o 16 aguanta más la termomagnética una sobrecarga. Probablemente por un cortocircuito salte, pero no así por una sobrecarga. Si la llevamos a 14 amperes no va a saltar y el cable va a estar sobrecargado. Probablemente, ¿qué diferencia hay entre una sobrecarga y un cortocircuito? Un cortocircuito es cuando se tocan los dos cables. Por ejemplo, vamos a mostrar esto. Bueno, como les decía, supongamos, esto es ficticio, que estos dos cables están conectados a la salida de la termomagnética. Estos dos bornes que están debajo del nombre leído al derecho son la salida. Y debiera haberlo conectado al revés. ¿Por qué? Porque las normas piden que el de la izquierda sea la fase, el de la derecha el neutro. Esto es totalmente ficticio, no se conectan así, se conectan los cables pelados en esta bornera y se ajustan bien con un destornillador, bien fuerte. Esto lo pueden ver en cualquier cantidad de videos. Ahora vamos a suponer que esta termomagnética tiene alimentación, se alimenta por arriba, la fase por la izquierda, el neutro por la derecha. La fase, la línea o el vivo por la izquierda, el neutro por la derecha. Eso es lo que piden las normas. Ojo que muchas veces me encontré con termomagnéticas alimentadas por abajo, funcionan igual, pero las normas piden que las cosas se hagan de determinada forma para que sea después más fácil los mantenimientos, las reparaciones, la visualización, encontrar una falla, que uno lo vea y ya sepa que por acá está entrando el cable marrón de fase, el celeste por la derecha de neutro, y por acá sale un marrón de fase y por acá sale un celeste de neutro. Y que si está cortada la llave, acá no va a haber tensión, la tensión está por arriba, y si damos tensión subiendo la llave, la tensión va a salir por acá. Entonces, si nosotros lo conectamos al revés, puede dar lugar a confusiones. Y además hay algo muy interesante que lo aprendí a Alejo Videos, que por acción de la gravedad es conveniente que los cables que tienen tensión estén por arriba, porque en el caso de que se aflojara la bornera, si se desconectaran, no se caerían. En cambio, los de abajo, si se desconectan, quedan sin tensión por acción de la gravedad. Supongamos que están verticales, la bornera se afloja, el cable se suelta y se cae, queda sin tensión. Si nosotros lo conectamos al revés,
y el cable que entra a la termomagnética es el que tiene tensión y se afloja la bornera y se cae, puede llegar a tocar la masa del tablero, puede llegar a hacer un cortocircuito. Ese es otro motivo que me parece muy inteligente y que lo aprendí de Alejo Videos, un excelente youtuber, un excelente canal, así que les recomiendo que ya mismo busquen el video, bueno, que sigan viendo este video y después vean los videos de Alejo Videos, que se suscriban y les aseguro que no se van a arrepentir. Bueno, estábamos ya vimos lo que es la marca, lo que es la curva con esa letra C, hay curvas A, B, C, D, la A es la más rápida, la D es la más lenta. Hay combinaciones de letra, pero lo que más se usa es la C para lo que es electricidad domiciliaria de pequeños comercios. Las de curva más rápida, por ejemplo, A es para equipos electrónicos, y las curvas más lentas como la B o la C, la D, la B es más rápida que la C, por supuesto. A y B son más rápidas que C. Casi no se ven. Son más lentas para arranques de motores, cargas de mucha inductancia, que en el momento de arranque consumen mucho, equipos que todo equipamiento que en el momento del encendido consuma mucho es probable que use otras curvas de disparo de las protecciones. Pero bueno, volviendo al tema de estas termomagnéticas Sika Limit, vamos a probarlas y vamos a ver que hay distintas formas de probarlas. Primero, vamos a probarlas en frío con el tester. Vamos a poner el tester en buzzer, que es un medidor de continuidad. Bueno, y tenemos las puntas del tester a estos dos cocodrilos. Cuando se tocan, se tiene que escuchar un sonido agudo y una indicación de resistencia, en este caso 2 ohm. La primera prueba que vamos a hacer con estas dos termomagnéticas, vamos a usar una en comparación que sabemos que funciona. Otra Sika vamos a usar. Vamos a hacer una prueba en frío. ¿Y qué es una prueba en frío? Una prueba en frío es una prueba sin tensión, sin trabajar con 220. Y para eso vamos a usar justamente el búmetro. Que el búmetro no es más que una fuente de alimentación, en este caso la batería de 9 volt, que pasa a través de un circuito y el circuito no se cierra, sino que son estos dos cablecitos. Cuando el circuito se cierra, pasa por un buzzer y obviamente toda la electrónica del display de medición. Cuando se tocan los cablecitos, lo indica visualmente y auditivamente. Bien, vamos a conectar y vamos a ver qué pasa primero con la termomagnética, que sabemos que funciona. La termomagnética, si tocamos entre los polos que están en paralelo, los dos de entradas, no tienen que tener, está desconectada, ningún tipo de continuidad. Bueno, ahí estamos haciendo el contacto y vemos que la resistencia es 1 o infinito. Vamos a la salida y tiene que ser lo mismo, ¿ven? 1 o infinito. Ahora, con la llave baja, cualquiera de los bornes de entrada con los de salida también tiene que dar infinito. Bueno, ahí se ve, no conduce, no hay pasaje de corriente, está abierta la llave. Lo mismo con el otro borne. Ahí creo que está más que claro. Bien, ahora lo que vamos a hacer es subir la palanca. Al subir la palanca nosotros cerramos el circuito del borne de entrada con el de salida y el otro de entrada con el de salida, los dos en paralelo, y ponemos todo el mecanismo de protección térmico y magnético, como ya expliqué en otros videos, en funcionamiento o en línea. El térmico está compuesto por unos bimetales, unas chapitas de diferentes metales que cuando se calientan por el paso de una corriente, están calibrados, se doblan porque tienen distintos coeficientes de dilatación y abren el circuito. Se usa para justamente calibrar la termomagnética a 10 amperes. En realidad esta es de 63, ¿ven? En este caso es 63. Estaba hablando de las que están descompuestas, que son una de 10 y otra de 25. Esta es de 63 amperes.
Y el magnético, por eso se llama termomagnética, es una bobina de alambre grueso que si el cortocircuito eleva mucho la corriente, produce un campo magnético que está calibrado para desenganchar un mecanismo que justamente es accionado por el campo magnético. Bien, les dije, subimos la palanca y vamos a probar en frío esta termomagnética. Y como pueden ver, entre entrada y salida ahora está conduciendo. Vamos a probar el otro polo. Ahí probamos el otro polo, entrada y salida, y también está conduciendo. Bien, como les dije, esta es una prueba en frío, con muy poca tensión que entrega este tester en sus puntas. Vamos a probar las que fallan. Las que fallan dicen un polo abierto. La del polo abierto vamos a determinar cuál es el polo que está abierto. Vamos a levantar la palanca, on, o sea que conecta la entrada del lado izquierdo con la salida del lado izquierdo y la entrada del lado derecho con la salida del lado derecho. Esto con esto y esto con esto pone en línea la protección cerrando el circuito. Porque bueno, después de todo, acá adentro es un circuito que entra por acá y sale por acá pasando por el mecanismo termomagnético. Bueno, ahí estamos midiendo y vemos que el polo de la izquierda conduce. ¿Ven? El buzzer está funcionando y muestra 0,1 ohm de resistencia. Ahora vamos al de la derecha. Como podemos ver, no conduce. Estamos tocando bien los dos tornillos de las borneras y no conduce. Bueno, con esto, esta termomagnética, con esta simple medición en frío, podemos determinar, podemos subir y bajar varias veces la palanca y vamos a ver que igual no funciona. Bueno, la subí, la bajé varias veces y por momentos funciona y por momentos no. Eso quiere decir que está muy mal el contacto que cierra esta palanca. Pero acá viene el tema de lo que les quería explicar de las distintas mediciones. En frío es sin tensión y en caliente sería con tensión. Bueno, esta termomagnética funciona, pero cuando está con tensión y carga, por más mínima que sea, se dispara. Se dispara sola. Por ejemplo, esta es de 25 A y con una carga, no sé, de 5 o 6 A, en cualquier momento se dispara. Eso quiere decir que tiene una falla en su mecanismo, se desengancha probablemente el térmico. Esto solo en frío probablemente nos dé continuidad, vamos a medirlo. Bueno, no, esta ya murió definitivamente, como podemos ver ya no cierra el circuito. Un polo funciona, el otro no. Incluso si la movemos o subimos y bajamos varias veces la palanca, vuelve a funcionar. Pero bueno, con esto les quería mostrar después las mediciones en caliente. Pueden ver cualquiera de mis videos en los que están en situaciones reales alimentadas las termomagnéticas y mido las salidas y compruebo si funcionan o no. Pero esa es la diferencia entre medir en frío y en caliente. Frío es sin tensión o con la tensión mínima de un tester, y en caliente es bajo tensión. Son condiciones diferentes de funcionamiento. Por eso esta termomagnética funciona, pero ante una mínima carga que es mucho menos de su valor nominal, se dispara. Por eso les quería comentar eso. Cuáles son las formas de medir la termomagnética, en este caso con un tester, y si no en caliente con tensión, como en el anterior video lo mostré en una situación real en la que reparé una falla en una vivienda. Así que bueno amigos, como siempre les digo, espero que les haya gustado el video. Por favor comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.